Ella vació todas las cuentas que teníamos, dijo, nunca fuiste suficiente, y cerró la puerta de golpe. Una hora después, estaba sollozando por teléfono, rogándome que arreglara lo que su nuevo hombre acababa de destrozar sin remedio. Mi nombre es Gerald Stokes. La gente me llama Jerry. Tengo 52 años. Construí 2 negocios desde cero. Entrené en ligas menores durante 9 años. Y hasta el martes pasado por la tarde, pensaba que seguía casado. Gloria había estado inquieta durante semanas. Más callada en la cena, revisando su teléfono debajo de la mesa, yéndose a la cama temprano y luego, aún despierta cuando yo subía 1 hora después. Lo había notado, simplemente no le había puesto nombre todavía. Ese martes, regresé a casa de una visita a nuestra instalación de Clarksburg alrededor de las 4 de la tarde. Su coche estaba en la entrada, lo cual no era inusual. Pero cuando entré por la puerta principal, 2 maletas grandes estaban en el pasillo, no guardadas, no a medio empacar, sino de pie, como si hubieran estado esperando que las viera. Gloria salió de la cocina con su bolso. Iba vestida como si fuera a un lugar elegante, el tipo de atuendo que solía usar para nuestras cenas de aniversario. Blusa planchada, pendientes puestos, cabello arreglado. Me miró con una expresión que no reconocí. Ni enfado, ni culpa. Algo peor, certeza. Moví el dinero esta mañana, dijo como si me hablara del tiempo, todo. Me quedé allí con mi chaqueta de trabajo y la miré fijamente. ¿Qué dinero? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Las cuentas conjuntas, los ahorros, el fondo de jubilación, tu posición de corredor. Se ajustó la correa de su bolso. No me voy de aquí sin nada, Jerry. El aire se fue de la habitación. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación bancaria con manos que no sentía mías. La cuenta de ahorros, vacía. La cuenta de jubilación que habíamos alimentado cada mes durante 22 años, vaciada. La correduría, liquidada. $423,000 transferidos en 3 transacciones. Gloria, no. Me interrumpió sin levantar la voz. He tomado mi decisión. ¿A dónde vas? Ella recogió su bolso y levantó una de las asas de las maletas. A un lugar donde me sienta viva. Se detuvo en la puerta y vi algo parpadear en su rostro. No arrepentimiento, más bien la última línea de un discurso que había estado ensayando. Adiós, Jerry. Nunca fuiste suficiente. No para la vida que yo quería. Cerró la puerta detrás de ella. El sonido no fue fuerte. No necesitaba serlo. Me quedé en el pasillo por un largo momento. La casa se apretaba a mi alrededor. 24 años de matrimonio. 2 hijos crecidos y fuera de casa. Una hipoteca casi pagada. Un vecindario donde la gente saludaba desde sus entradas y preguntaba por los nietos que aún no tenías. Y ahora, 2 marcas en forma de maleta en el suelo de madera donde ella había estado de pie. Caminé a la mesa de la cocina y me senté. La aplicación bancaria seguía abierta en mi teléfono. Desplacé las transacciones con marca de tiempo entre las 9 y las 11 de la mañana, mientras yo estaba a 3 condados de distancia revisando el inventario en Clarksburg. Ella había planeado el momento hasta la hora. Pensé en el último año, la ropa nueva que aparecía sin viajes de compras que yo supiera. El fin de semana que fue a una conferencia de marketing en Charlotte pero regresó a casa. La forma en que me miraba por encima en la cena como si fuera un mueble que estaba decidiendo si conservar. Me senté allí durante casi 1 hora, sin moverme, sin llorar, solo calculando. Luego, mi teléfono vibró, su nombre en la pantalla. Exactamente 61 minutos después de que se marchó. Lo dejé sonar 2 veces. Luego contesté. ¿Jerry? Su voz era diferente. Fina, inestable. La certeza del pasillo había desaparecido. Necesito hablar contigo. Algo anda mal con la transferencia. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se sentara entre nosotros como una tercera persona en la habitación. Estoy escuchando, dije finalmente y mi voz salió plana y uniforme porque estaba escuchando. Pero también comprendí algo en ese momento que ella claramente no. Hace 1 hora,
Ella cerró la puerta. Ahora necesitaba que yo abriera una. La gente siempre hace la misma pregunta después de algo así. ¿Cómo no lo viste venir? Y la respuesta honesta es que sí lo vi. Simplemente me convencí de que estaba equivocado. Unos 4 meses antes de que Gloria se fuera, comencé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Una reserva de cena cargada a nuestra tarjeta conjunta en un restaurante al que nunca había ido un martes por la noche cuando ella me dijo que estaba en su club de lectura. Una notificación de texto que apareció en la pantalla de su teléfono mientras estaba boca arriba en el mostrador de la cocina. Solo un nombre y una frase parcial antes de que lo agarrara. El nombre era Trent. Me dije a mí mismo que podría no ser nada. Un compañero de trabajo, un viejo amigo. Era bueno convenciéndome de que no había sospechas. 24 años de matrimonio te hacen eso. Construyó una especie de confianza predeterminada que es difícil de anular, incluso cuando las señales están justo frente a tu cara. Pero algo seguía carcomiéndome. Y unos 3 meses antes de que se fuera, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un investigador privado. Su nombre era Lou Sizemore, un hombre robusto y tranquilo de unos 50 años que dirigía una operación unipersonal desde una oficina en un centro comercial en Hagerstown. Un amigo de mi empresa de carga lo había usado una vez durante una disputa con un contratista. Lou no perdía palabras. Cuando me senté frente a él y le expuse lo que había notado, solo asintió lentamente y dijo, «Dame 2 semanas». Necesitó 10 días. Lo que Lou trajo de vuelta cambió la forma de todo. Gloria había estado reuniéndose con un hombre llamado Trent Collier, de 37 años, un supuesto consultor de inversiones privadas que trabajaba en una oficina compartida en el centro y dirigía algo llamado Meridian Capital Advisors. Sin oficina física, sin lista de clientes verificable, solo un sitio web elegante y un perfil de LinkedIn con credenciales impresionantes. Lo había hecho la investigación adicional que le había pedido. Había rastreado a Collier hasta Atlanta, donde 3 años antes, una mujer divorciada de 51 años llamada Patricia Garner había transferido $340,000 a un fondo privado que Collier administraba. El fondo se disolvió en 8 meses. El dinero de Garner nunca fue recuperado. El caso civil se estancó. Collier había seguido adelante antes de que pudiera atraparlo. Pero aquí está lo que me heló la sangre. Collier no trabajaba solo. Lo había encontrado a una mujer. Jade Morrow, de 31 años, con sede en Richmond. Según la investigación de Lou, Jade y Collier habían estado en una relación durante al menos 2 años. Ella no era solo una novia. Tenía sus propias credenciales financieras, o al menos documentos que parecían credenciales, y manejaba el procesamiento de backend para la plataforma de inversión de Collier. El esquema de Patricia Garner en Atlanta tenía sus huellas dactilares por todas partes. Ella fue quien estructuró las cuentas receptoras. Ella fue quien hizo que el papeleo pareciera legítimo. Y ahora Collier estaba ejecutando el mismo juego con Gloria, con Jade Morrow esperando entre bastidores. Me senté con esa información durante 3 meses. 3 meses viendo a Gloria ir y venir, sabiendo lo que sabía, dejándola pensar que tenía la ventaja. No estoy orgulloso de cada momento de esa espera. Hubo noches en las que quise confrontarla en ese momento y destapar todo. Pero siempre volvía al mismo pensamiento. Si me movía demasiado pronto, lo perdería todo. Si era paciente, podría salvar la mayor parte. Así que, en lugar de confrontarla, llamé a Neil Abrams. Neil es un abogado brillante que se especializa en derecho familiar y protección de activos. Lo había conocido a través de un cierre en una de mis propiedades de almacenamiento. Cuando le expliqué la situación, no se inmutó. Me dijo exactamente lo que tenía que hacer, reestructurar el negocio antes de que se moviera nada. Durante las siguientes 6 semanas, trabajé en silencio con Neil para escindir ambas compañías, la red de almacenamiento y mi participación en la operación de carga, en una entidad legal separada administrada por un fideicomiso empresarial. Mi gerente de operaciones de toda la vida, Dave Perrier, figuraba como administrador. En el papel, yo era un empleado asalariado de una empresa que ya no poseía técnicamente en su totalidad. No estaba oculto. Estaba estructurado legal y correctamente. Cuando el abogado de Gloria finalmente fuera tras los negocios, no habría nada que tomar. Tampoco me había detenido allí.
Unos 2 meses antes de que ella se fuera, noté algo que me afectó más de cerca. Gloria había empezado a hablar con nuestro hijo Garrett de manera diferente. Garrett trabajaba conmigo en la empresa de almacenamiento. Coordinador de logística, llevaba con nosotros casi 2 años. Bueno en el trabajo, aprendiendo rápido. Pero durante la cena, las noches en que Garrett se unía a nosotros, Gloria dirigía la conversación hacia su futuro. Cosas sutiles. ¿No quieres hacer algo con más potencial de crecimiento? Y Trent decía que hay oportunidades reales en la inversión privada ahora mismo. Quizás Garrett debería hablar con él. Ella estaba tratando de alejar a Garrett de la compañía, de mí. Si era para debilitar el negocio o para darle a Collier otra víctima, no lo sabía. Pero lo había visto con suficiente claridad como para asegurarme de que Garrett y yo tuviéramos una conversación privada. No le dije todo. Todavía no. Solo le dije que si alguien alguna vez le ofrecía oportunidades de inversión externa, debía acudir a mí primero. Él estuvo de acuerdo sin hacer demasiadas preguntas. Eso fue suficiente por ahora. Nuestra hija Lexi era otra historia. Tenía 21 años, terminando su último año en la Universidad de Maryland, aguda como un alfiler y estudiando pre-derecho. No sabía nada de Gloria y Collier, o al menos eso pensaba yo. Me equivoqué en eso, pero no lo descubriría hasta más tarde. La noche en que Gloria se fue, después de colgar el teléfono y decirle que estaba escuchando, ya tenía 3 meses de documentación de mi lado. Un negocio reestructurado que ella no podía tocar. Y un investigador privado que seguía rastreando los movimientos de Collier. Ella pensó que estaba entrando en una nueva vida. En realidad, estaba entrando en una zona de contención que yo había estado construyendo durante 90 días. Llamé a Neil Abrams en cuanto colgué con Gloria. Contestó al segundo timbrazo, lo que me dijo que había estado esperando noticias mías. Le había informado 2 semanas antes que las cosas se estaban acercando a un punto de ruptura. Le di la versión corta, se ha ido. Las cuentas están vacías. Acaba de llamar pidiendo ayuda con la transferencia. No toques nada todavía, dijo Neil inmediatamente. No inicies sesión en ninguna cuenta conjunta. No le envíes ninguna comunicación por escrito y no aceptes nada por teléfono. Tendré el papeleo presentado por la mañana. Le conté sobre la llamada, los fondos congelados, su petición de ayuda. Hubo una pausa. Luego Neil dijo, déjala que piense que estás cooperando. Averigua a dónde fue el dinero. Eso es más valioso que cualquier otra cosa ahora mismo. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil abierto y saqué todo lo que tenía sobre Meridian Capital Advisors, la plataforma que Gloria había usado para recibir las transferencias. Ya lo había investigado 3 semanas antes, cuando Luceismore señaló por primera vez la operación de Collier. Lo que encontré entonces fue suficiente para hacerme cuidadoso. Lo que encontré ahora, mirando de nuevo con ojos frescos, fue suficiente para darme certeza. La plataforma no tenía número FIN ni registro, ni número de archivo de la SEC. El dominio se había registrado 18 meses antes, y la dirección comercial listada era un servicio de buzones en Delaware. Los testimonios en el sitio web eran idénticos palabra por palabra a los testimonios en otras 2 plataformas de inversión que encontré con una búsqueda rápida, plataformas que desde entonces se habían oscurecido. Esto no era solo arriesgado. Esto estaba construido para fallar. Llamé a Luceismore. Eran pasadas las 8 de la noche, pero Lu contestó como si fuera la mitad de la jornada laboral. ¿Lo movió?, le dije. Lo sé, respondió Lu. Collier la ha estado presionando para que ejecute durante 2 semanas. Iba a llamarte mañana. Una pausa. Hay un problema, Jerry. Dime. Jade Morrow voló a BWI esta tarde. Está en un hotel en Silver Spring. Ella y Collier se reunieron allí durante unas 2 horas esta noche. Dejé que eso se asentara. Morrow ya no era una figura de fondo. Estaba en el lugar. Lo que sea que estuviera pasando con los fondos, ambos lo estaban manejando activamente. Sigue vigilando, dije. Necesito saber en el momento en que cualquiera de ellos se mueva. Conduje hasta el complejo de apartamentos que Gloria había dado como su dirección.
Un edificio de altura media en el centro con estacionamiento subterráneo y un vestíbulo que olía a indiferencia cara. Me abrió la puerta sin hacerme esperar, lo que me dijo que estaba lo suficientemente asustada como para saltarse la actuación. Abrió la puerta en un suéter y descalza. El maquillaje desvanecido, los ojos con el tipo de cansancio que viene de la adrenalina agotándose. El apartamento era moderno y escaso, el tipo de lugar que se ve muy bien en las fotos y se siente vacío en persona. Y allí estaba Trent Collier, de pie cerca de la isla de la cocina con los brazos ligeramente cruzados, observándome con la facilidad practicada de un hombre que había hecho esto antes. Parecía más joven en persona, mandíbula cuadrada, buena postura, el tipo de confianza superficial que funciona bien en una primera impresión. Extendió una mano y dijo, «Jerry, gracias por venir». No la tomé. «Muéstrame la documentación», le dije. Nos sentamos a la mesa del comedor. Collier sacó el panel de control de la plataforma en su portátil y me lo explicó como un hombre dando una presentación de ventas. Calmado, mesurado, lleno de vocabulario diseñado para sonar más sofisticado que la realidad subyacente. Retención de liquidez, revisión de cumplimiento, ciclo de redespliegue acelerado. Escuché. Le hice 3 preguntas que no pudo responder completamente. Luego giré el portátil hacia mí y comencé a leer los términos reales enterrados en el apéndice de los acuerdos. Había una cláusula de apalancamiento de margen activada automáticamente al recibir la transferencia, lo que permitía a la plataforma extender posiciones utilizando el capital depositado como garantía hasta 2,5 veces la cantidad original. ¿Le explicaste esta cláusula antes de que firmara?, pregunté manteniendo la voz nivelada. Collier se movió ligeramente. Es lenguaje estándar en instrumentos orientados al crecimiento. Es un mecanismo que puede exponerla a pérdidas más allá de lo que depositó, respondí. Eso no es estándar. Eso es una trampa. Gloria se había quedado muy quieta al otro lado de la mesa. ¿Cuánto se ha desplegado?, presioné. Aproximadamente el 70%, admitió Collier con el tono cuidadoso de alguien que cede terreno que planea mantener. Me recliné. El 70% de $423,000 ya en movimiento dentro de una plataforma sin registro legítimo, administrada por un hombre con un historial documentado de fraude financiero y una socia que había volado esa tarde para ayudar a gestionar la salida. Miré a Gloria directamente. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, nudillos pálidos. Me pediste que viniera aquí a ayudar, dije en voz baja. Así que aquí está mi ayuda. Esta plataforma no es lo que él te dijo que era. El dinero puede que ya sea parcialmente irrecuperable. Y si esa cláusula de apalancamiento se activa, no solo perderás lo que transferiste. Deberás más de lo que empezaste. El color abandonó su rostro. Collier comenzó a hablar. Lo interrumpí sin levantar la voz. No estoy hablando contigo ahora mismo. Gloria me miró como no me había mirado en años. Como si yo fuera lo único sólido en la habitación. ¿Qué hacemos?, preguntó. Primero, dije, sacando mi teléfono. Llamo a mi abogado. Neil Abrams respondió antes de que terminara el segundo timbre. Me alejé de la mesa del comedor hacia el pasillo del apartamento alquilado de Gloria, manteniendo la voz baja y la espalda hacia la habitación. Se lo expliqué rápido, la cláusula de margen, el 70% ya desplegado, la plataforma no registrada, Collier sentado a 12 pies de distancia. Neil permaneció en silencio exactamente 4 segundos. Luego dijo, no dejes que ninguno de ellos salga de ese apartamento esta noche con documentación adicional. Presentaré una moción de emergencia a primera hora de mañana para congelar futuras distribuciones salientes de esa plataforma. Jurisdicción doméstica solamente, pero es un comienzo. Y Jerry. Necesito todo. Recibos de transferencia, el acuerdo, capturas de pantalla de ese panel de control. Ya lo tengo, le dije. Volví a la mesa y pasé los siguientes 40 minutos fotografiando cada documento que Collier tenía en su portátil mientras él se sentaba frente a mí con la paciencia forzada de un hombre que veía cómo su plan desarrollaba complicaciones que no había previsto. Gloria se sentó a mi lado, no a su lado. Me di cuenta de eso. No creo que ella lo hiciera. Cuando terminé, miré a Collier directamente.
Voy a necesitar los originales de todo lo que acabas de mostrarme, impresos y firmados. Su mandíbula se tensó. Así no funciona este proceso. Ahora sí, le respondí. Me sostuvo la mirada por un momento. Luego fue a imprimir los documentos. En el momento en que entró en la habitación trasera, Gloria se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, él me dijo que esto estaba garantizado, que no había forma de perder. La miré sin pestañear. Nadie que dirija una operación legítima usa la palabra, garantizado. Eso es lo primero que aprendes. Ella apretó los labios y miró hacia otro lado. Collier regresó con una carpeta de impresiones. Las tomé, revisé cada página y me levanté. Mientras me dirigía a la puerta, Gloria me siguió al pasillo. Jerry me tocó el brazo ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero gracias. La miré por un momento. No me des las gracias todavía, dije. Esto está lejos de terminar. Conduje a casa con los documentos en el asiento del pasajero y llamé a Lou Sizemore desde el coche. ¿Qué hizo Morro después de dejar el hotel?, pregunté. Se registró en otro lugar, dijo Lou. Hotel diferente, nombre diferente en la reserva. Pagó en efectivo en la recepción. Una pausa. Ella no está aquí por el paisaje. ¿Jerry? Estos dos están en la fase de desaparición de la operación. Ya lo han hecho antes. Saben exactamente cuánto tiempo tarda una transferencia bancaria en cruzar los canales internacionales. Mi conjetura es que tienen una ventana de 48 a 72 horas antes de que alguien pueda tocar legalmente esos fondos. Eso me golpeó fuerte. 48 horas. Hay más, añadió Lou, y su voz cambió a algo más suave. Revisé los antecedentes de Morro a través de algunos canales que tengo en Atlanta. Ella estuvo presente durante la situación de Garner, no solo en el papeleo. Tenía una relación personal con el hermano de Patricia Garner. Usó esa conexión para generar confianza. Para entrar en el panorama financiero de la familia. Estos dos no solo se dirigen a las mujeres. Primero mapean toda la red de apoyo. Me detuve al costado de la carretera. Las implicaciones de eso estaban llegando una por una. ¿Estaban mapeando la mía?, pregunté. En eso estoy trabajando todavía, dijo Lou con cautela. Pero Collier le preguntó a Gloria sobre tus negocios al menos 4 veces en los últimos 2 meses. Según las grabaciones, estaba muy interesado específicamente en la empresa de transporte. Pensé en Garrett, en las conversaciones que Gloria había dirigido en la cena, en lo cerca que Collier había estado de entrar en mi operación a través de mi propio hijo. Lou, dije, necesito que te quedes con Morro durante toda la noche. Si se mueve hacia algo que parezca una partida, aeropuerto, coche de alquiler, cualquier cosa, quiero saberlo inmediatamente. Ya lo tengo, respondió. Me senté en mi camioneta estacionada en una calle oscura durante unos minutos después de colgar. El motor en ralentí. La temperatura había bajado y las ventanas comenzaban a empañarse por los bordes. Pensé en lo que estaba enfrentando. No un romance de mediana edad, no un impulso imprudente, sino una depredación financiera calculada y coordinada. Y Gloria había caminado directamente hacia el centro de ella, llevando todo lo que habíamos construido juntos. No estaba enojado con ella en ese momento. No exactamente. Lo que sentía era algo más frío y útil que la ira. Volví a la carretera y conduje a casa. Tenía documentos que escanear, una línea de tiempo que reconstruir y una llamada que hacer a una línea de ayuda federal de delitos financieros cuyo número Neil me había dado 3 semanas antes. No había planeado usarlo tan pronto, pero 48 horas tienen la costumbre de cambiar las matemáticas. Neil me llamó a las 7 de la mañana siguiente con la eficiencia que ya esperaba de él. La moción de emergencia había sido presentada a las 6:45. Un juez federal del distrito había concedido una orden de restricción temporal sobre futuras distribuciones salientes de las cuentas domésticas de Meridian Capital Advisors. No era una congelación total. La plataforma tenía tentáculos internacionales que Neil aún no podía tocar, pero era un muro entre Collier y lo que no se había movido todavía. ¿Cuánto sigue siendo alcanzable?, pregunté. Aproximadamente el 30% de la transferencia original, dijo Neil.
Alrededor de $127,000. El resto está en canales que requerirán cooperación federal para perseguir. Ya he estado en contacto con un investigador de delitos financieros en la oficina de campo del FBI. Ya estaban al tanto de esta plataforma. Aparentemente, había sido señalada en una investigación no relacionada. Esto simplemente les dio un nexo doméstico. Esa fue la mejor noticia que había escuchado en 2 días. Collier y Morrow no solo se habían topado con un marido que estaba prestando atención. Se habían topado con un marido que había estado construyendo un caso durante 3 meses. Conduje de vuelta al apartamento de Gloria a media mañana. Abrió la puerta con aspecto de no haber dormido. El apartamento se sentía diferente a la luz del día, más pequeño, menos aspiracional. Collier estaba allí de nuevo, pero algo en su postura había cambiado. Él había hecho sus propias llamadas durante la noche, y lo que sea que había aprendido, le había costado parte de esa suave confianza. Le expuse lo que Ney había hecho, la orden de restricción, el contacto federal, el 30% que aún era potencialmente recuperable. Collier se levantó del sofá. Esa presentación podría acelerar un evento de liquidación por parte de la plataforma. Puede que hayas empeorado las cosas. Lo miré sin pestañear. O simplemente te hice más difícil desaparecer con lo que queda. Su mandíbula se tensó. Gloria miró entre nosotros y no dijo nada. Volví a los documentos sobre la mesa y saqué la página de apalancamiento de margen. Activaste una cláusula que la expone a pérdidas más allá del depósito original, dije, deslizándola hacia ella. ¿Le explicaste esto antes de que firmara? La divulgación de riesgos estaba incluida en, comenzó Collier. ¿Se lo explicaste a ella?, repetí, manteniendo mis ojos en Gloria. Una larga pausa. Luego ella dijo en voz baja, no. Él dijo que las ganancias compensarían cualquier volatilidad. Asentí una vez y tomé nota. Cada respuesta era evidencia. Cada evasión era un punto de datos. Esa tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era Lexi. Estaba en su apartamento cerca del campus, y su voz tenía la calma y la firmeza de alguien que había ensayado lo que quería decir. Papá, comenzó, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Me senté. Hace unos 8 meses, continuó Lexi, estaba en casa por las vacaciones de primavera y vi el teléfono de mamá en el mostrador de la cocina. Se encendió con un mensaje. No intentaba leerlo. Simplemente estaba allí. Hizo una pausa. Era de alguien llamado Trent. No era un mensaje de trabajo, papá. Mantuve mi voz firme. ¿Qué decía? Suficiente. Su voz se tensó. Me convencí de que no era lo que parecía. No quería equivocarme. No quería destrozar a la familia por algo de lo que no estaba segura. Otra pausa. Lamento no haberte dicho. Respiré hondo. 8 meses. Había estado cargando con eso durante 8 meses. Lexi, dije con cuidado. Estabas protegiendo a tu familia de la manera en que sabías cómo hacerlo. No estoy enojado contigo. Debí haber dicho algo, tal vez. Pero necesito que hagas algo por mí ahora. Mantuve mi tono firme y directo. Escribe todo lo que recuerdes sobre ese mensaje. La fecha, lo que decía, exactamente lo que viste. Necesito un relato escrito. ¿Puedes hacer eso? Ella dijo que sí. Parecía aliviada de finalmente tener algo útil que hacer con lo que había estado guardando. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina y pensé en lo lejos que se había extendido el daño. Las decisiones de Gloria no solo habían vaciado nuestras cuentas. Habían puesto a nuestra hija en la posición de llevar un secreto demasiado pesado para que una joven de 21 años lo cargara sola. Llamé a Neil y añadí el relato de Lexi al archivo de documentación. Luego llamé a Garrett. Contestó al primer timbrazo, lo que significaba que había estado esperando. Le conté todo, no la versión editada, sino la imagen completa. Collier, la plataforma, la presentación federal, lo que lo había encontrado sobre Jade Morrow. Le conté sobre las conversaciones en la cena donde Gloria lo había estado llevando a la órbita de Collier.
El silencio que siguió fue del tipo que significa que alguien está recalibrando. Ella estaba tratando de involucrarme, dijo Garrett finalmente. No una pregunta. Ella estaba tratando de acercarte lo suficiente para que Collier hiciera su propuesta, respondí. No creo que ella entendiera completamente lo que estaba tramando, pero sí. Otra larga pausa. Luego Garrett dijo con una furia silenciosa que me recordó a mí mismo a su edad, ¿qué necesitas que haga? Sigue trabajando, le dije. Mantén la cabeza baja. No contactes a tu madre hasta que te diga que es el momento. Y confía en mí. Siempre lo he hecho, dijo. 3 días después de que Gloria se fue, regresé a casa de una reunión con Neil y encontré una notificación en mi teléfono. Garrett me había etiquetado en algo en las redes sociales. No directamente, pero me mencionaron en un hilo de comentarios debajo de una publicación. La publicación era de una mujer que no reconocí, pero los comentarios eran de personas que sí. Y en algún lugar de un hilo, el nombre de mi hijo apareció junto a palabras que me hicieron dejar de caminar y quedarme quieto en mi entrada. Llamé a Garrett. Lo vi, dijo inmediatamente. Su voz era tensa. Yo no lo publiqué, papá. Una de las amigas de mamá debe haber compartido algo. Mi nombre simplemente fue arrastrado. Me desplacé más. La publicación original no era de Garrett. Era de una de las amigas de Gloria, una mujer llamada Diane, a quien había visto en las barbacoas del vecindario durante 15 años. La publicación era vaga pero directa. Algo sobre mujeres que tienen el coraje de elegirse a sí mismas y dejar atrás a hombres que las daban por sentadas. Había suficientes detalles en los comentarios para dejar claro de quién se trataba. Varias personas de nuestro vecindario le habían dado me gusta. Un par habían añadido sus propios comentarios. Me guardé el teléfono en el bolsillo y entré. No publiqué nada. No llamé a nadie. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé en la ventana durante unos 2 minutos. Luego llamé a Chuck Wavely. Chuck había sido mi amigo más cercano desde que entrenamos juntos en ligas menores hace 12 años. Contestó con un ya lo vi, lo que me dijo que la difusión en redes sociales era más rápida de lo que había pensado. No respondas, le dije. No pensabas hacerlo, respondió Chuck. ¿Vienes? Esta noche no. Necesito que hagas algo por mí en su lugar. Le pedí a Chuck que se acercara discretamente a algunos amigos en común y simplemente les dijera que por ahora contuvieran sus juicios. Pero que la historia completa se aclararía con el tiempo. No una defensa, no un ataque, solo una petición de paciencia. Chuck dijo que se encargaría. Eso era lo bueno de Chuck. Nunca necesitaba una explicación detallada para saber de qué lado inclinarse. 2 días después, recibí una llamada de una mujer llamada Ellen Pratt. Vivía 2 calles de distancia y ella y su esposo habían estado en nuestra barbacoa del 4 de julio el verano pasado. La conocía lo suficientemente bien como para saludarla y no mucho más. Jerry, dijo, yendo directamente al grano. Quiero que sepas que no te llamo para tomar partido. Pero he estado en el club de lectura de Gloria durante el último año, y creo que deberías saber algunas cosas. Me senté y escuché. Ellen me dijo que durante al menos 10 meses, las reuniones del club de lectura rara vez habían involucrado libros. Se habían convertido en sesiones de planificación. Gloria había sido abierta, más abierta de lo que Ellen había esperado, sobre su plan de irse, sobre las transferencias, sobre Collier. Otras 2 mujeres del grupo la habían ayudado activamente a pensar en la logística, incluido el momento de las transferencias de cuentas para minimizar la ventana de intervención legal. No dije nada antes porque no sentía que fuera mi lugar, admitió Ellen. Pero después de ver lo que Diane publicó en línea y después de algo de lo que he oído sobre a dónde fue ese dinero, hizo una pausa. Simplemente pensé que merecías saber que no te estabas imaginando cosas. Le di las gracias, le pregunté si estaría dispuesta a hablar con mi abogado. Ella dijo que lo pensaría. Agregué su nombre al archivo de documentación. El encuentro que no había planeado ocurrió 4 días después de que Gloria se fuera, un miércoles por la tarde en el estacionamiento subterráneo debajo de mi almacén en la Ruta 40. Me había quedado hasta tarde revisando los manifiestos de carga y caminaba hacia mi camioneta cuando escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta.
Trent Collier estaba a 15 pies de distancia, con las manos sueltas a los costados, vestido como si hubiera venido de una cena de negocios. Solo quiero hablar, dijo. Sin abogados, sin grabaciones, solo dos hombres siendo honestos el uno con el otro. Me quedé quieto y no dije nada, pero mi mano derecha ya estaba en el bolsillo de mi chaqueta, el pulgar presionando el botón de grabar de la aplicación de notas de voz de mi teléfono. La presentación que impulsaste está causando problemas, continuó Collier, acercándose unos pasos. Para ambos. La plataforma tiene exposición en jurisdicciones que no funcionan bien con las órdenes judiciales domésticas. Si te retractas, dejas que esto se desenrede en silencio, puedo tener $150,000 de vuelta en la cuenta de Gloria en 72 horas. Hizo una pausa, dejando que ese número flotara en el aire. Todos siguen adelante. Sin involucramiento federal, sin procesos judiciales prolongados. ¿Limpio? Lo miré por un largo momento. Tenía la calma practicada de alguien que había hecho este tipo de oferta antes y había sido aceptada. Esa es una propuesta interesante, dije con calma. Envíala a mi abogado por escrito. Su expresión parpadeó. Te pido que lo manejes personalmente. ¿Extraoficialmente? Nada de esto es extraoficial, respondí. Ya no. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta. No miré hacia atrás. Escuché sus pasos detenerse, luego finalmente retroceder en la otra dirección. Me senté en la camioneta durante 30 segundos, luego envié el archivo de audio a Neil Abrams con una sola línea de texto. Acaba de darnos todo lo que necesitábamos. Neil presentó la solicitud completa de divorcio un lunes por la mañana. Para el miércoles por la tarde, estábamos sentados frente a una mesa de conferencias con la abogada de Gloria, una mujer perspicaz llamada Diane Forsyth, quien llegó con un bloc amarillo y la postura segura de alguien que esperaba dictar los términos. No perdió el tiempo. En 5 minutos, había presentado 3 posiciones. Gloria tenía derecho a la mitad de ambos negocios. Buscaba una pensión conyugal de $4,200 al mes, y quería que la casa familiar fuera puesta en fideicomiso pendiente de la liquidación final. Me senté con las manos apoyadas en la mesa y dejé que Neil manejara la primera respuesta. Los negocios fueron reestructurados en un fideicomiso protegido antes de cualquier presentación de separación, dijo Neil, deslizando una carpeta de documentos sobre la mesa. El señor Stokes es un empleado asalariado de una entidad legalmente independiente. No hay participación de propiedad sujeta a división matrimonial. Forsyth tomó la carpeta. Leyó las 2 primeras páginas sin expresión. Luego la dejó y dijo con un poco menos de confianza de la que tenía 30 segundos antes, impugnaremos el momento de esa reestructuración. Estás bienvenida a hacerlo, respondió Neil agradablemente. Las fechas de presentación son limpias y anteriores a cualquier actividad de separación en 11 semanas. Cada paso fue ejecutado con documentación legal completa. La demanda de pensión conyugal fue más dura. Según la ley estatal, Gloria tenía una reclamación legítima. Había estado fuera de la fuerza laboral durante 7 años administrando el hogar mientras yo construía los negocios. Neil me había advertido sobre esto. Me preparé, pero sentarme allí escuchando a Forsyth exponer las cifras mensuales aún requería un tipo particular de disciplina para absorber sin reaccionar. Mi cliente transfirió $423,000 de cuentas matrimoniales sin consentimiento, dijo Neil. Presentaremos la transferencia como disipación de activos matrimoniales. Eso cambia considerablemente el cálculo de la pensión. Forsyth tomó nota. Las transferencias se hicieron desde cuentas conjuntas. Mi cliente tenía igual acceso legal. Igual acceso y ocultamiento unilateral son cosas diferentes, respondió Neil, especialmente cuando los fondos se dirigieron a un vehículo de inversión no registrado actualmente bajo revisión federal. Esa última frase cayó como una piedra en agua tranquila. La pluma de Forsyth dejó de moverse. Levantó la vista. Revisión federal, repitió. La División de Delitos Financieros del FBI abrió una investigación formal hace 4 días, confirmó Neil, colocando otro documento sobre la mesa. El nombre de su cliente aparece en la presentación como parte cooperante. Ese estatus tiene implicaciones para el procedimiento de pensión.
La reunión terminó 30 minutos después sin resolución en ninguno de los 3 puntos, que era exactamente lo que Neil había querido. La primera comparecencia ante el tribunal fue 2 semanas después. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Harriet B.S., y en los primeros 20 minutos, quedó claro que tenía una particular simpatía por la narrativa de una esposa que reclamaba su independencia después de un largo matrimonio. Le permitió a Forsyth un tiempo de intervención extendido 2 veces, mientras que Neil fue interrumpido una vez. Me senté erguido y mantuve mi expresión neutral. Neil me dijo, no reacciones. No te inclines hacia adelante. No les des nada con lo que trabajar visualmente. No lo hice. Pero después de la sesión, de pie en el pasillo, le dije a Neil, ella no está escuchando la documentación financiera. Está escuchando, respondió Neil, guardando papeles en su maletín. Simplemente no está lista para dictaminar todavía. El elemento federal lo cambia todo y la jueza B.S. lo sabe. No querrá que su nombre figure en una orden de manutención para una mujer relacionada con una investigación de fraude. Hizo una pausa. Paciencia, Jerry. Conduje a casa y llamé a Chuck. No hablamos del caso. Hablamos de la próxima temporada de béisbol y de un contrato de almacenamiento que estaba negociando en Frederick. Cosas normales, cosas que te anclan. Esa noche, Garrett vino a casa. Se sentó a la mesa de la cocina donde solía sentarse su madre y dijo, he estado pensando en lo que ella estaba tratando de hacer, de vincularme con Collier. Serví 2 vasos de agua y me senté frente a él. Y se siente como una traición encima de una traición, dijo en voz baja, como si en esos momentos yo no fuera solo un hijo para ella. Era una herramienta. No me apresuré a suavizar eso porque no estaba equivocado y tenía la edad suficiente para saberlo. La gente toma decisiones cuando trata de proteger algo, dije finalmente. Incluso cuando esas decisiones hieren a las personas que aman, eso no lo hace correcto. Simplemente significa que es complicado. Garrett asintió lentamente. No parecía convencido, pero se veía más tranquilo que una semana antes. Collier cometió su segundo error 8 días después del estacionamiento. La grabación de audio que le había enviado a Neil ya había sido reenviada al investigador del FBI que llevaba el caso de Meridian Capital. La oferta de $150,000 a cambio de retirar una denuncia federal calificaba, según el contacto de Neil en la oficina, como intento de obstrucción. No provocó un arresto inmediato, pero trasladó a Collier de una figura periférica en la investigación a un objetivo principal. Lo que Collier hizo a continuación sorprendió incluso a Lou Sizemore. Rompió con Jade Morrow. Lou me llamó un jueves por la mañana con la actualización. Collier había dejado su hotel en el centro 2 noches antes y se había trasladado a un motel en Virginia, 30 millas al sur de la ciudad, usando un nombre diferente en la reserva. Morrow seguía en su hotel en Silver Spring. Habían dejado de comunicarse a través de sus canales habituales. Clásico split por presión, explicó Lou. Cuando una operación conjunta empieza a sentir el calor federal, los 2 principales a menudo se separan para reducir la exposición legal de ser vistos juntos. El problema es que también significa que dejan de coordinarse. Y cuando la coordinación se rompe, ocurren errores. El error llegó 48 horas después. Morrow, aparentemente actuando sin el conocimiento de Collier, intentó iniciar una segunda transferencia de los fondos domésticos restantes de la plataforma a una cuenta en las Islas Caimán. La orden de restricción lo bloqueó a nivel de procesamiento. El intento en sí, sin embargo, fue registrado, y se convirtió en la segunda pieza de evidencia documentada que el FBI necesitaba para pasar de la investigación a la acción. Neil me llamó un viernes por la tarde con una voz que transmitía la satisfacción particular de alguien que observa cómo un largo juego de ajedrez se acerca a su conclusión. La oficina se está moviendo hacia una orden de arresto, dijo. Ambos. El plazo es dentro de la semana. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento de mi instalación de Clarksburg y dejé que eso se asentara. Gloria me llamó esa noche. Su voz había sido despojada de todo excepto de la necesidad. Trent no ha respondido su teléfono en 3 días, dijo. Fui al apartamento y el administrador del edificio me dijo que se mudó hace 2 noches. Sin dirección de reenvío. Una larga pausa. Trent dijo que se mudaba a mejores alojamientos.
Me dijo que todo estaba siendo manejado. Gloria, dije con cuidado. Necesitas entender algo. Trent Collier no se está reubicando. Está huyendo. El silencio que siguió duró lo suficiente como para que verificara si la llamada seguía conectada. ¿Qué hago?, susurró finalmente. Coopera plenamente con los investigadores federales cuando te contacten, respondí. Responde a cada pregunta con honestidad. No intentes minimizar tu papel y consigue un abogado que no esté conectado con nada de esto. Hice una pausa. Neil puede darte una referencia si la necesitas. Ella comenzó a decir algo más. Interrumpí suave pero firmemente. Gloria, te ayudaré a navegar por esta parte porque es lo correcto. Pero entiende que al otro lado de esto, hay un proceso de divorcio que no va a desaparecer. No confundas mi ayuda aquí con nada más de lo que es. Un largo y silencioso suspiro. Lo sé, dijo. Sé lo que hice. Terminé la llamada y me senté en el silencio de mi camioneta por un tiempo. Afuera, las luces de seguridad del almacén se encendían mientras el sol se ponía. Hileras de unidades iluminadas en naranja que se extendían en la oscuridad que se acumulaba. Cada una de ellas construida y pagada con años de madrugadas y noches, y decisiones tomadas con más paciencia que brillantez. Había construido algo real. Todavía estaba en pie. La semana después de que Collier desapareciera, Garrett vino a mí con su teléfono en la mano y una expresión en su rostro que no había visto desde que era un adolescente que había tomado una mala decisión y trataba de averiguar cómo asumirla. Volvió la pantalla hacia mí. Era su perfil de redes sociales, específicamente una publicación que había hecho 5 días antes, la que había visto en mi entrada, donde su nombre había sido arrastrado al hilo debajo de la publicación de Diane sobre Gloria eligiéndose a sí misma. Garrett no había escrito nada directamente, pero le había dado me gusta a 2 comentarios que eran comprensivos con su madre en el contexto de todo lo que había salido desde entonces. Esos 2 me gusta se sintieron como un respaldo público a una narrativa que ahora se estaba desmoronando. Me equivoqué, dijo simplemente. No tenía la imagen completa y actué con la mitad de la historia. Dejé el teléfono sobre la mesa entre nosotros. Tienes 24 años, dije. Se supone que debes querer defender a tu madre. No así. Sacudió la cabeza. No públicamente. No antes de saber los hechos, y no cuando tú eras el que realmente había. Se detuvo, apretó los labios. Voy a publicar una corrección, no un ataque a mamá, solo una declaración de que hablé sin saber todo, y lo lamento. Pensé en eso por un momento. Parte de mí quería decirle que lo dejara pasar, que no añadiera más leña a un lío ya público. Pero miré a mi hijo sentado frente a mí, asumiendo la responsabilidad sin que se lo pidieran, y decidí no interponerme en su camino. Sé breve, dije. Sin nombres, sin detalles, solo por tu parte. Él asintió y tomó su teléfono. Lexi llegó de College Park 2 días después. Se sentó en la misma mesa de la cocina y deslizó 3 páginas manuscritas hacia mí, su relato escrito del mensaje de texto que había visto en el teléfono de Gloria 8 meses antes. Lo había escrito a mano, luego lo había mecanografiado y lo había impreso, y luego lo había vuelto a escribir porque la primera versión le pareció demasiado formal y la segunda demasiado informal. Quería que sonara como yo, explicó, no como una declaración legal. Nell lo revisó y dijo que era exactamente lo que necesitaba. La cualidad manuscrita, señaló, era en realidad más convincente para un juez que el lenguaje legal pulido. Vi a mi hija irse esa tarde desde el porche delantero y pensé en el peso que había estado llevando desde las vacaciones de primavera. 21 años y había cargado con algo que la mayoría de los adultos habrían dejado mucho antes. Eso decía más sobre su carácter que cualquier cosa que le hubiera enseñado directamente. La conversación con Garrett y Lexi juntos sucedió ese domingo por la noche, la primera vez que ambos habían estado en la casa desde que Gloria se fue. Cociné, algo que no había hecho con ningún esfuerzo real en semanas. Nada elaborado. Bistecs en una sartén de hierro fundido, patatas asadas, el tipo de cena que requería atención y producía algo que valía la pena comer. Hablamos de todo menos del caso. Béisbol, la carrera de Derecho de Lexi, la expansión de la instalación de Clarksburg que estaba planeando para la primavera. La idea de Garrett sobre la optimización del software de enrutamiento de carga.
Cosas reales, cosas futuras. En un momento, Garrett dijo, mirando su plato, esta casa se siente diferente sin ella. Sí, estuve de acuerdo. ¿Es eso malo?, preguntó Lexi en voz baja. Lo pensé honestamente. Simplemente es cierto, dije. Diferente no tiene por qué significar peor. Ninguno de ellos insistió más allá de eso. Y terminamos la cena sin que nadie necesitara decir nada más al respecto. Las órdenes de arresto llegaron un miércoles. Nell me llamó a las 8:15 de la mañana. Yo ya estaba en la instalación de Clarksburg revisando los planes de expansión y su voz tenía la calma y la firmeza de alguien que daba noticias que había estado esperando. El FBI recogió a Collier esta mañana, dijo. Aeropuerto de Dallas. Tenía un billete de ida a Lisboa y una maleta de mano con 2 pasaportes, uno de ellos con un nombre diferente. Jade Morrow fue arrestada simultáneamente en un hotel en el condado de Fairfax. Había estado allí durante 4 días bajo una tercera identidad. Dejé los planos que había estado sosteniendo. ¿A ambos? Ambos, confirmó Neil. Cargos federales, fraude electrónico, fraude de valores, conspiración. La oficina del fiscal de Estados Unidos está llevando a cabo un enjuiciamiento conjunto. Dado el patrón documentado en 3 víctimas, incluida Patricia Garner en Atlanta. La pena de prisión es significativa. Estamos hablando de años. No de meses. Le di las gracias, colgué y me quedé en la bahía abierta del almacén por un momento. Las paredes de metal corrugado, el olor a hormigón y aceite de máquina, el sonido de una carretilla elevadora trabajando 2 pasillos más allá. Todo exactamente donde se suponía que debía estar. 1 hora después, mi teléfono vibró. Gloria, contesté. Me llamaron esta mañana, dijo. Su voz era firme pero delgada. Los investigadores querían venir la próxima semana. Ve, le dije. Cuéntales todo exactamente cómo sucedió. No minimices. No edites. Solo hechos. Lo haré. Una pausa. ¿Oíste lo de Trent? Sí. Otra pausa. ¿Y la mujer con la que estaba? Sí. El silencio se estiró. Luego Gloria dijo muy en voz baja, estuvo con ella todo el tiempo, ¿verdad? Ella era real y yo no. No respondí directamente a eso porque la respuesta honesta era sí. Y ella ya lo sabía. Jerry, dijo después de un momento. ¿Organizaste algo de esto? ¿El arresto? Quiero decir. Dejé la pregunta en el aire por un segundo. Documenté lo que encontré y se lo di a las personas adecuadas, dije. El resto fue la ley haciendo lo que está diseñada para hacer. Ella no respondió a eso. Cuídate, Gloria, dije. Y lo dije. No con calidez, no con frialdad, solo como un hecho. Era la madre de mis hijos. Hiciera lo que hiciera, seguía siendo eso. El divorcio se finalizó 9 semanas después de las órdenes de arresto. La cifra de pensión conyugal se redujo sustancialmente una vez que el tribunal incorporó la disipación de activos matrimoniales en el cálculo. Los negocios permanecieron intactos. La casa familiar se vendió 2 meses después. Dividimos el capital por igual, lo cual fue más que justo dadas las circunstancias, y no luché por ello. Me mudé a una casa adosada en el lado este de Frederick con un garaje para 2 coches que inmediatamente comencé a usar como espacio de trabajo. El primer fin de semana conduje a Baltimore con Chuck Wavely para un partido de los Orioles el sábado por la tarde. El primer partido de béisbol al que había ido en 4 años. Nos sentamos en el palco superior, comimos perritos calientes terribles y hablamos casi por completo del partido. De camino a casa, Chuck dijo, pareces tú mismo otra vez. Pensé en eso. Quizás más de lo que he estado en mucho tiempo, admití. 3 meses después del acuerdo, recibí una llamada de un abogado en Atlanta que representaba a Patricia Garner. La mujer a la que Collier había atacado antes de Gloria. Lou los había conectado con Nell semanas antes. El abogado me dijo que su documentación, específicamente la línea de tiempo y la investigación de antecedentes de Jade Morrow, había sido la pieza faltante en su caso de recuperación civil. Se había dictado una sentencia contra Collier y Morrow.
Patricia Garner recuperaría una parte sustancial de lo que había perdido. No necesitaba reconocimiento por eso. La llamada fue suficiente. Collier y Morrow fueron condenados por todos los cargos 11 meses después de su arresto. Collier recibió 7 años. Morrow recibió 5. El juez de sentencia citó la naturaleza premeditada y sistemática del esquema y el daño documentado a 3 víctimas separadas. Estuve en la sala del tribunal cuando se leyeron los veredictos, no por satisfacción, sino por finalización. Garrett estaba conmigo. Había pedido venir. Se sentó a mi lado en la galería sin decir mucho. Y cuando terminó, se puso de pie, se arregló la chaqueta y dijo, «Está bien, volvamos al trabajo». Eso fue exactamente lo correcto que decir.